Bueno, entonces vamos a Marcos 4, porque en las parábolas que explicaba Jesús a sus discípulos sobre el reino de Dios, hay tres: parábola del sembrador, parábola de la semilla que crece y parábola del grano de mostaza. De la semilla representa la palabra de Dios, cómo crece el reino de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Sembramos la semilla nosotras, que tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando hablamos a otra persona de la palabra de Dios, estamos sembrando una semilla en su corazón. Esa es la labor que tenemos que hacer siempre, todos los días. La semilla es esa palabra que va a llegar a determinado terreno, porque como ahí dice la palabra del sembrador que todas conocemos, sembrar, vamos a leerlo, ¿quién lo quiere leer? Veámoslo desde el versículo 3, que son las palabras ya de Jesús. Pongan atención, un sembrador salió a sembrar, un sembrador, cualquier sembrador, salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Entonces, hay cuatro tipos de terrenos, por no decir cuatro tipos de personas a las que cuando uno les comparte la palabra de Dios, llega esa palabra a ese corazón, pero no sabemos cómo está ese corazón, no sabemos cómo está esa persona. Entonces, esa persona recibe la palabra de Dios, pero resulta que esa semilla cayó en el camino. Entonces, esa persona representa que no entendió la palabra. Se lo dijimos, pero no entendió. No supo qué era lo que le estábamos diciendo. Esa es la semilla que cae junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Tú le compartes a alguien y al otro día se le olvidó lo que tú le dijiste. Pero hay otras personas que la semilla cae en un terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brota pronto porque la tierra no es profunda, pero cuando sale el sol, las plantas se marchitan y por no tener raíz se secan. Entonces, es el tipo de personas que recibe la palabra. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, tan hermosa esa palabra! ¡Ay, hay emoción! En ese momento siente gozo en su corazón de que tú le hayas compartido la palabra, pero no prospera porque queda en una superficie, en la emoción. No hay raíz, no hay cómo sostener esa palabra. Entonces, cualquier cosita la mueve y ya, se fue la palabra porque no hay un sustento, no hay una profundidad. Entonces tú puedes decir, pero si yo le dije a esa persona, le compartí y mira, es como si nada. No, es que fue ese momento donde de sintió emoción. la emoción, donde sintió qué rico que me hayas compartido, pero a los 2 semanas está actuando completamente igual porque no hubo raíz. Hay otro tipo de personas que el terreno es espinoso. Son personas que reciben la palabra, pero tienen tantas preocupaciones, están tan llenas de estrés en su vida diaria que el mundo las tiene tan agobiadas con tantas cosas, tantos afanes que no sucede nada. Personas que reciben, pero las preocupaciones pueden más que la palabra. Dice otra parte, la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. Pesan más las preocupaciones, las circunstancias, los problemas que la palabra de Dios. Entonces tú le puedes decir, sí, 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 yo entiendo, sí, claro, sí, pero es que tú no sabes cuál es mi problema. Es que lo que pasa es eso, sí, Dios habla muy bonito y todo, pero es que mi vida es distinta, ¿no? O sea, la preocupación pesa más que la palabra de Dios. Entonces ahoga la palabra. Y el otro corazón es el fértil, que es donde tú compartes la palabra de Dios y ese corazón, esa persona está
convencida, cae en un buen terreno, porque esa semilla cae en ese terreno donde da fruto, porque lo asimiló, estuvo convencida, lo cree y quiere seguir manteniendo esa palabra firme en su corazón. Y a mí cuando me compartieron, a mí me dijeron que la palabra era así y yo quiero seguir así y yo creo esto, entonces está creyendo más la palabra que la circunstancia. Esa es la palabra que da fruto. Ahí es donde vemos personas que, wow, cambiaste, sí, porque le creí a la palabra. Cuando creemos la palabra de Dios da fruto. ¿Qué ocurre con lo que cae en un terreno fértil? Por eso nuestra labor es esparcir. Nuestra labor es sembrar, sembrar. No importa cómo esté la persona. Lo importante es sembrar. Porque, ¿qué ocurre cuando pasa en un terreno fértil? Pues que si pensamos Crece, de un momento a otro, va a producir fruto. fruto. Ahora, una de las cosas que nosotras tenemos que estar convencidas es que el crecimiento no depende de nosotras. El trabajo de nosotras es sembrar, no que crezca esa semilla. El trabajo de Dios es que crezca la semilla. Tenemos que entender que Cristo quiere que nosotras sigamos sembrando. Y la parábola de la semilla que germina, vamos a leerla, versículo 26. ¿Quién la quiere leer? Del 26 al 29, Marcos 4 del 26 al 29, que es clave entender esta parábola que es súper chévere, súper clara sobre la labor de nosotros. ¿Quién lo quiere leer? Dice, Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto día y noche, brota y crece la semilla. La tierra da su fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Te das cuenta de cómo el proceso de la semilla, cuando queda sembrada en el corazón de la persona, dice, el reino de Dios se parece, fíjense que todo el tiempo se parece, el reino de Dios se parece a quien esparce la semilla, vuelve a hablar del sembrador, esparce la semilla en la tierra. Esas somos nosotras. Nosotras estamos hablando de la palabra de Dios, le compartimos a las personas, a cuantas personas veamos, les compartimos. Eso estamos esparciendo la semilla, estamos sembrando la semilla en la tierra. Sin que nosotras sepamos, ahí dice versículo 27, sin que nosotras sepamos cómo, porque nosotras le compartimos a alguien y hasta luego, que estés muy bien, no la volvemos a ver. Pasaron los días, pasaron los meses, dice, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. Tú le compartiste a esa persona, no la volviste a ver, pasaron los días, pasaron los meses, pero esa semilla está sembrada en su corazón. ¿Qué hiciste tú? Sembrar. La tierra, dice versículo 28, la tierra da fruto por sí sola, no eres tú. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Esa semilla quedó sembrada y con el tiempo va brotando. Va brotando. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Entonces, ¿qué ocurre con la semilla que cae en terreno fértil? Dará fruto. La semilla en la tierra, tú te acuestas, te levantas día y noche, pasa y esa semilla brota por sí sola. El reino de Dios es así. Plantada por un hombre, cualquiera, hijo de Dios, nosotras, plantamos eso y esperamos o ni esperamos, porque muchas veces a esa persona no la volvemos a ver. Supongamos en un avión. Nosotras vamos en un avión y le compartimos a alguien, ay, ¿cómo estás? Ay, mucho gusto, sí, no sé qué. Tú no volviste a ver a esa persona, tú no sabes qué pasó con esa persona y tú no sabes si esa persona, ese día que tú le compartiste el Señor, ahora conoce al Señor Jesucristo, está dando fruto. Por una señora que conocí en el avión, me compartió el Señor Jesucristo y desde ahí
Eso es el trabajo que nosotras tenemos. Si tú hablas, si tú predicas, si tú enseñas, ahí va esa palabra en el corazón de la otra persona. Ese es el proceso. A nosotras no nos tiene que preocupar qué pasó con esa semilla que no crece. Y yo dele y le digo y nada y no crece. Ese no es mi labor. Esa es la labor de Dios. Miremos Romanos 10 del 13 al 15. Nuestra responsabilidad en el proceso de salvación, de santificación, es poner la semilla en el corazón de la persona. Romanos 10. Romanos 10 del 13 al 15. Porque todo lo que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién Amén. predicará sin ser enviado? Así será escrito. Qué hermoso es recibir al Ay, sí, al mensajero que trae buenas nuevas. buenas nuevas. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo el Señor aquí, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán? ¿Cómo van a invocar a quien no han creído? Nosotras, como hablábamos hace 8 días, somos las que conocemos al Señor Jesucristo. Si ustedes se acuerdan cuando eran antes de ser cristianas, nosotros sabíamos que existía Sabíamos. Dios, sabíamos, pero no teníamos esa relación con Dios. Nosotros ahora tenemos la relación con Dios, lo conocemos, compartimos con Él, hablamos con Él nos responde, tenemos esa comunicación, esa relación. Otras personas no tienen eso. Entonces, si no las tienen, ¿quién les va a enseñar sobre esa relación? Nosotras que lo tenemos, nosotras somos las encargadas de presentárselo, de llegar a ese corazón y decirle, mira, te presento al Señor Jesucristo, quien dio la vida por ti. Este es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a invocar el nombre del Señor si no lo conocen? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Nosotras somos enviadas del Señor a esparcir esa semilla. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces en reuniones tú hablas del Señor Jesucristo con tanta propiedad porque lo conoces y hay personas que no lo conocen muy bien, apenas de oídas y suponen cosas. Sí, sí, ayúdate que Dios te ayudará. Sí, al que madruga Dios le ayuda. Eso es de oídas, pero si yo le digo, mira, eso no está en la Biblia, eso no es bíblico, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien, que nos esforcemos, que seamos valientes. Estamos hablando con la palabra y esa semilla es la que queda grabada porque ya estás como quitando esa maleza que tenía ahí en ese corazón y estás sembrando una semilla buena, que es la palabra de Dios. Ella no conocía eso. Eso es nuevo para mí. Cuando nosotras no conocemos al Señor, todas esas semillas son nuevas para nosotros. Entonces, ahí es donde a muchos cristianos les falta esa confianza, esa determinación, esa seguridad de que tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón que podemos esparcirla. Nuestra preocupación no debe ser el crecimiento de esa persona, sino nuestra labor como esparcir la semilla. ¿Listo? Entonces vamos hay que también memorizar la palabra. Josué 1:8 es clave. Cuando dice esfuérzate, sé valiente, memoriza de día y de noche la palabra de Dios, porque eso es lo que te va a dar éxito. El éxito de nosotras está en Josué 1:8. Memoriza Carito, de día y de noche. yo puedo decir algo. Claro. Pues yo me siento, pues el Señor está hablando porque me siento feliz porque entonces yo estoy haciendo la obra del Señor. Lo que pasa es que de pronto uno no se da cuenta, pero entonces el Señor sí nos usa, porque yo, por ejemplo, yo he tenido personitas cercanas, digamos amistades, amigas, y yo les comparto el Señor y las he llevado a la iglesia y lo que dice su merced, ¿verdad? Pues uno hace su parte. Pues a mí no me gusta hacer canción, ahí ven, porque entonces ya no lo escuchan a uno, ¿cierto? El esposito estaba grave, el médico no le dio esperanza, estoy hablando hace 3 años,
no le dio esperanzas, tenía cáncer, le dijo prepárese y yo con ella hablé y le prediqué y fuimos y visité al esposo y el esposo fue sensible a la voz del Señor, le leí la Wow, palabra, y hizo la oración de fe, estaba mejor dicho, y wow. lo vi y mira que Dios hizo, pues digo que hizo un milagro porque el médico le dijo a ellas, prepárese porque él ya nada que hacer y ya lleva 3 años. Él usa oxígeno, usa el portátil, ese cangurito, ese portátil, Ujú. y él anda con oxígeno y yo lo veo para allá, para acá. Y él estaba ahí también, él llegó, él estaba ahí en la reunión, entonces yo hacía rato no lo veía, entonces yo lo vi y yo le dije, ¿cómo está, don Luis? Milagro de Dios, porque para mí es un milagro él después de que el médico le dijo que no le queda sino 15, 20 días a la esposa. Y la señora del salón, la que me arregla el cabello, ella me decía, no, Glaicita, él ya no se levanta, ya no dan esperanza, él no, yo le pongo 15 días, me decía en ese entonces. ¿Y Ujú. sabes qué pasó? ¿Te acuerdas que yo una vez pedí oración por una amiga que el esposito tenía cáncer? Sí, sí, Las, claro. la que, ella se llama Marta también. Ella fue la que dijo que el esposo de la otra no aguantaba 15 días. ¿Y sabe quién se le fue primero? El esposo de la que dijo eso. El esposo de ella fue la que le dio un cáncer y pum, se lo llevó primero a él. Y el que se iba a ir rápido, ahí está. ¿Y sabe Wow. qué me dijo él? Cuando le dije, uy, eres un milagro de Dios. Para mí es un milagro. Dijo, sí, no es que el doctor yo voy me dice, oiga, milagro de Dios. ¿Cómo está, milagro de Dios? ¿Y sabe qué me dijo él? A mí nunca se me va a olvidar cuando fue a visitarme, o sea, cuando yo fui. Digo, cuando usted fue a visitarme y cuando me compartió el Señor. Wow. Nunca se me va a olvidar, nunca se me olvida. Esa es la semilla, Entonces eso que usted está hablando, por eso pues lo dije, porque, súper. entonces sí, Ese es un entonces, ejemplo claro, concreto. claro, Ujú. ya que uno sí está haciendo la tarea, que uno no es Sí, ahí, ay, venga, venga, bibliazo, sí, no, sí. ¿sí o no? Bueno, vamos a Primera de Tesalonicenses 1 del 7 al 8. Estamos hablando de las parábolas, Rocío, de las semillas, ¿no? De cómo la labor de nosotras es sembrar, no dar el crecimiento. Nuestra labor no es que la otra persona crezca, sino sembrar. Nosotros mandamos la palabra y el Señor se encarga de hacer el crecimiento. El terreno como esté, Dios sabe cómo está el terreno, pero mi función, mi responsabilidad es esparcir la palabra de Dios. Eso es lo que yo tengo en mi corazón, eso es lo que yo voy a compartir. Así vea o no vea, no importa. Yo sigo dando la palabra de Dios a todas las personas que conozca o que no conozca, porque hablábamos, estamos en un avión, estamos en un viaje, me pareció compartirle a esta persona, no la volví a ver, yo no sé si esa persona a la que yo le compartí ya conoce al Señor o no conoce, eso no es mi problema, el Señor se encargará de Te regala terreno, semilla. fértil o no. Entonces vamos a ver a Primera Tesalonicenses 1 del 7 al 8 que dice. Dice, de esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Amén. Entonces, Amén. fíjate, la iglesia tesalónica era un ejemplo de que estaban dando la palabra de Dios, de que estaban esparciendo la semilla a todas las personas, de que estaban creciendo. La labor de la iglesia, nosotras como iglesia, eso tenemos que hacerlo, divulgar la palabra de Dios. La fe está creciendo en nosotras en la medida que nosotras leamos la palabra, estudiemos la palabra, profundicemos en el Señor Jesucristo. Entonces, cada vez queremos que las personas crean en Dios, crean en Cristo. Nosotras tenemos que ser cristocéntricas, o sea, que nuestro motivo de vida sea el Señor Jesucristo, porque hay personas que necesitan una palabra, tú no sabes cómo está ese corazón, si está endurecido, está frío, está con problemas, tú le hablas del Señor y tú no sabes qué pasó con esa semilla que sembraste en ese corazón. Dios es el que da el crecimiento, mi rol es sembrar, la tierra da fruto por sí sola, lo leíamos ahora. No, yo no hice nada más, simplemente sembré. La tierra da fruto por sí sola.
Dios da el crecimiento. Yo debo tener la confianza y Dios tiene el poder de hacer Amén. crecer esa semilla. Porque es que la palabra de Dios es como la espada de doble filo que penetra hasta la médula, hasta los huesos, y es la que hace que los corazones cambien, hace que los corazones se transformen. Amén. Es la palabra, no soy yo, es la palabra de Dios la que transforma vidas. Esa es la palabra predicada y sembrada, la que tiene poder. La palabra es la que tiene poder. Yo no tengo que preocuparme más de qué pasó con esa persona. Dios sabe Amén. qué va a pasar con esa persona. Amén. Entonces, así fue con Felipe. ¿Se acuerda que se encontraron con el eunuco, iba caminando y entonces Felipe, bueno, ¿y usted qué? No, aquí leyendo Isaías, pero no entiendo nada. No sé de qué me están hablando. Y Felipe, ¿qué hizo? Le explicó la palabra de Dios. Y al segundo lo estaba bautizando. ¿Lo volvió a ver? No, no lo volvió a ver, pero ahí tuvo su labor, Felipe. Entonces, muchas veces nosotras tenemos que estar alertas porque Dios nos va a usar en momentos inesperados, en momentos donde no Amén. pensamos. La palabra Amén. siempre sale con un propósito. La palabra no llega vacía. Si tú hablas, esa palabra llega al corazón de esa persona y Dios tiene un propósito en el corazón de esa persona que tú no sabes, tú no sabes. Entonces, no, nosotras no tenemos que hacer el papel de Dios. Dios sabe cuál es su papel, Dios sabe qué es lo que está haciendo con esa persona, ¿cierto? Entonces, la tierra tiene nutrientes, Dios tiene el poder y yo lo que hago es sembrar. Entonces, vamos a Marcos otra vez, donde estábamos hablando de las parábolas, y vamos a la parábola del grano de mostaza, que está en el versículo del 30 al 32. Entonces, ¿qué necesitamos nosotras para esparcir esa semilla? Nosotras necesitamos decir la palabra de Dios y ser pacientes. Yo no siembro una semilla aquí de aguacate y al otro día ya voy a hacer guacamole. No, el guacamole lo voy a hacer cuando vea el fruto. Todavía está esa semilla metida en la tierra que tengo que esperar, tengo que esperar. Y a veces eso es lo que nos falta, paciencia para ver el fruto en las personas a las que les hemos compartido de Cristo. Entonces, quiero resaltar eso, que el proceso de crecimiento está en las manos de Dios, no Amén. está en mi En nuestras control, manos. no está en mis manos. Yo no tengo que controlar nada, yo no tengo que juzgar nada, yo no tengo que entender nada, yo no entiendo nada. Mira, cuando tú siembras algo, tú no estás fijándote, escarbando debajo de la tierra a ver qué pasó. Tú sembraste, pones la tierra encima y te olvidas. ¿Qué pasa adentro? ¿Qué está pasando adentro? Está creciendo, está sacando raíz, pero tú no estás todos los días mirando a ver si hay raíz o no hay raíz. Lo mismo tiene que pasar cuando nosotras esparcemos la palabra de Dios. Cuando Nicodemo le habla al Señor Jesucristo que quiere nacer de nuevo, que quiere entender eso como así de nacer de nuevo, de que tengo que volver al vientre de mi madre. No, ¿qué le dice el Señor? Es como el viento, es como el viento, no lo veo, no lo controlo, no sé de dónde viene ni para dónde va, pero ahí está, actuando. El Señor está actuando. ¿Quién la quiere leer? 30. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza cuando se siembra en la tierra. Es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo sus sombras. ¿Con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Está hablando el Señor Jesucristo. Es como un grano de mostaza cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en lo más grande de las hortalizas. El árbol del grano de mostaza es inmenso, es tan grande que las aves pueden andar bajo su sombra. Entonces, es como ver el producto, ¿no? Ver el fruto ya. Nosotras
Nosotras somos esos árboles. Ustedes, si se acuerdan, recién nacidas en el Evangelio, ¿cómo eran? Pequeñas. Yo, yo me acuerdo una vez que fui a consejería, a mí me encantaba ir a consejería porque me encantaba que me hablaran de la palabra de Dios. Y yo veía a la señora, ay, vamos a ir a Romanos, ay, vamos a Apocalipsis, ay, vamos. Y yo decía, ¿cómo mueve la Biblia? A mí me llamaba la atención cómo mueve la Biblia y para un lado y para el otro y todo lo tenía señalado y yo quiero ser así. Y a mí me decían Mateo y yo tenía que ir al índice a ver dónde está Mateo, dónde está Isaías. Miraba en el índice, espérese un momentico, yo miro aquí a ver cómo. Y esta señora movía para un lado y para el otro. Yo quiero ser así. Pero mi hijita está recién nacida. Si está recién nacida, tiene que empezar un proceso, está bebecita, está tomando leche. Nosotras ahora ya manejamos la Biblia de una manera que ya sabemos dónde está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, dónde están los libros. Recordamos mucho las palabras del Señor, recordamos que esto está en Filipenses. Ay, sí, ahí es, ¿no? Estamos crecidas. El árbol, nosotros ya está, el tronco ya está estructurado, las raíces ya están firmes, las hojas están en la medida que vamos compartiendo, en la medida que vamos aprendiendo, en la medida que vamos profundizando en la palabra de Dios, nuestro árbol cada vez va a crecer más y cada vez vamos a dar más fruto, porque esto no es de que ya terminamos. Todos los días tenemos que aprender más para que ese árbol florezca más. Entonces, el esfuerzo vale la pena. A veces nos desalentamos y todo, pero si echamos para atrás, uno dice, no, yo no soy la misma de antes. Yo no soy la misma de antes. Yo antes hacía, yo ahora no lo hago. Yo ahora estoy convencida de cosas que el Señor me ha dicho y me he vuelto radical. Y lo creo y sé que esa es la verdad. Y esa semilla está germinando y esa semilla va a dar fruto. Entonces, ese es el plan de Dios para nosotras, para nuestra vida, que sigamos creciendo, porque en la medida que nosotras crecemos, vamos dando esa cosecha. Entonces vamos compartiendo cada vez más. En la medida que yo estoy convencida de la palabra de Dios, le hablo a cualquiera con tanta seguridad, con tanta convicción, con tanta seguridad y confianza que la persona queda, ay, sí, eso es así, yo no sabía. Claro, no sabías, porque tú no conocías al Señor, yo sí lo conozco, entonces te lo estoy compartiendo, te lo estoy presentando, quiero que lo conozcas, quiero que tú tengas lo mismo que yo he tenido, esa vida eterna, esa vida abundante, esa vida que solamente Dios puede cambiar. Entonces, es la palabra, sigamos sembrando. Y cuando veíamos en la parábola de la semilla que crece, que dice, versículo 28, la tierra da fruto por sí sola. Si los tienen, 4:28, la tierra da fruto por sí sola. Es el proceso de Dios. El sembrador necesita entender que Dios ha diseñado ese proceso de crecimiento. No somos nosotras. Entonces vamos a ver el fruto después, cuando Dios quiera mostrarnos el fruto, si nos quiere mostrar el fruto, ¿no? Vamos de lo pequeñito, que hoy el Señor me mostraba dónde nació Jesús. Jesús nació en Belén. Jesús no nació en un palacio, Jesús no nació en un castillo, Jesús nació en Belén, en un pueblito, en un pesebre pequeñito y comenzó a crecer, empezó a expandir el reino de Dios. Con ese nacimiento de Jesús en un pesebre, y mira dónde estamos nosotras, conociendo a Jesús porque nos compartieron. Otras personas tuvieron el valor, la valentía de esforzarse, de ser valientes y decir, Carolina necesita a Jesús, pero así venteado. Entonces le voy a decir, nosotras deberíamos orar por esas personas, darle gracias a Dios por todas las personas que nos han compartido, por todas las personas que nos han hablado de Dios, porque gracias a ellas es que nosotras hemos profundizado en la palabra de Dios. Hemos creado esas raíces, nos hemos convencido de la palabra de Dios. Entonces ahí es donde nosotras damos fruto. Nosotras tenemos todos los días, vemos miles
de información, de YouTube, de medios de comunicación. Ahora sí que más, por todas partes. Si tú te metes en el teléfono, te invade la palabra de Dios por todas partes. O sea, no hay una manera donde uno dice, no, es que ya no hay excusa, ¿cierto? Ya no hay excusa, que antes uno decía, no, toca de puerta en puerta, o no, ahora hay tantas formas de compartir la palabra de Dios que tenemos que hacerlo. Si eso es lo que Dios nos está pidiendo, que extendamos el reino de Dios aquí en la tierra. Tarde o temprano, el Señor va a cosechar, va a coger esa hoz y la va a levantar y va a ver la cosecha. ¿Qué estamos nosotras? ¿Cómo estamos nosotras? ¿Cómo está nuestra vida? Y hay que continuar profundizando en la palabra de Dios, pero hay que saber qué decir o no decir, porque hay personas que todavía no entienden, que están en el camino todavía, que tú les dices y dices, no entendí nada de lo que me estás diciendo. Los mismos discípulos le decían al Señor Jesús, oye, ¿nos explicas esa parábola que no le entendimos? Los discípulos le preguntaban al Señor Jesucristo y el Señor decía, sí, les voy a explicar qué significan las parábolas. Entonces, nosotras tenemos que ser pacientes, tenemos que ser constantes, perseverantes en eso de esparcir la palabra de Dios. Si queremos aprender acerca del reino de Dios, tenemos que discernir las parábolas, porque ahí está todo entendido con detalle cómo nosotros tenemos que esparcir, cómo tenemos que extender el reino de Dios aquí. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo? ¿A quién le estamos diciendo? Si nos estamos comprometiendo con el Señor en esa labor, si lo estamos haciendo. Ahí es donde Dios me mostraba con las parábolas, no tienes que hacer nada más, nada más. Tú eres un sembrador, no más. Yo me encargo del resto, no te preocupes más. No trates de controlar, ni de mirar, ni de examinar, ni verificar, ni nada. Comparte y listo, chao. Dios sabrá cómo está ese corazón, cuándo le hace clic al Señor y listo. Pero mi labor es esa. Primera de Corintios 3:6. Primera de Corintios 3:6. Es una tarea muy sencilla que uno dice, y eso no más, eso es lo único que tengo que hacer. Sí, mira que no es tan difícil, la tarea no es difícil. Dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Bueno, veamos otra vez. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Clarísimo, clarísimo tiene que estar eso. Así que no cuenta, ni el que siembra no cuenta. Nosotras no somos nada, somos instrumentos de Dios. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Démosle ese trabajo al Señor, porque ese es el trabajo del Señor, no es nuestra labor. Eso es simplemente siembra, siembra, no más. Esparciste la semilla, Señor, aquí te la entrego. ¿Cuándo será ese cuándo? No sabemos. Somos pacientes, confiamos en ti, en que tu gloria veremos en la vida de esa persona. ¿Sí? Dice, el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Dios nos mandó a ser sembradores, esparcir la palabra. No así más. Como decía el esposo de G, decía que él había hablado a sus nietecitos de Dios, les hablaba constantemente, y hubo un tiempo, crecieron, teenagers, y se alejaron, y hoy en día una de ellas es líder en la iglesia. So, sí. Él esperó a que todo, y por un tiempo, y de pronto crecieron. Sí. O sea, lo único que él hizo fue hablar del Señor, hablar del Señor, hablar del Señor. Y el Señor los fue llevando, los fue guiando, los fue orientando y ya. Él se despreocupó de la suerte, del futuro, del destino de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque no es su labor.
La labor es de Dios. Dios sabe que ese corazón tiene semillas de su palabra. ¿Y cómo va a crecer? Dios sabe cómo va a ser. Es fácil, no es difícil. No es difícil anunciar el evangelio. No es difícil hablar de Dios. No es difícil si nosotras estamos convencidas de que fue Dios el que nos salvó. Si estamos convencidas de que fue Dios que cambió nuestra vida. Cuando yo cuento algo que me ha pasado maravilloso y quiero compartirlo porque quiero dar a conocer la felicidad que tengo, y tienen que conocer a esta persona maravillosa. Ustedes no se pueden perder a este personaje que es espectacular. Pero ¿quién? ¿De quién me estás hablando? De Jesús, te estoy hablando de Jesús. Esa persona nunca había oído hablar de Jesús. O lo había oído, sí, pero, sí, yo también voy a misa. No, es que no es ir a misa, es conocerlo, es hablar con él, es que tú puedas tener la Biblia y entenderla y verle el propósito que Dios tiene para tu vida. Y en la medida que tú le vas dando palabra, ese corazón, Dios sabe, lo está trabajando, lo está trabajando. Esa semilla queda sembrada en un terreno y ya, Dios sabrá si hace. ¿Sí? Yo les Sí. digo a mis amigos judíos, ay no, yo los quiero a ustedes tanto, y tengo un amigo judío que yo hablo con él todos los días, él es buenísimo, ay, yo lo quiero tanto, 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 y sí, ¿quién es? Jesús, y yo, Sí, sí. Jesús tiene que ser nuestro mejor amigo. Jesús tiene que ser esa persona que, como cuando nosotras estamos enamoradas y estamos enamoradas sí, y queremos presentar a nuestro novio con todo el mundo. Y tengo novio, y mira, mi novio es hermoso, y mi novio me dijo, y mi novio me hizo, y mi novio me dijo, y después mi esposo, y es mi esposo. ¿Cómo no vamos a presentar a Jesús más que el esposo o que los hijos? ¿Mm? Yo tengo una pregunta aprovechando ese comentario, Carolina, y es que es lo mismo, por ejemplo, eso que tú estás diciendo, yo digo, estoy enamorada, es que es delicioso, es que él es maravilloso, es que él me ama, o nadie me va a amar más que él, y cosas así como cuando está uno enamorado, pero yo no menciono a Jesús, sino a Dios. Ajá. Yo digo, mi Dios, y pues sí, para mí es más fácil, o no sé, se me sale en ese Dios, pero no digo Jesús. Ay, ¿qué será lo que está pasando? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué no Jesús? Si Jesús fue el Salvador, el que te perdonó. Jesús es el centro de nuestra vida. Jesucristo es el que nos salvó, es nuestro Rey, es nuestro amado. Él es el centro. Él fue el único que rescató tu vida, el único que te salvó, que te sanó, que es el Hijo de Dios, es el mismo Dios hecho hombre para salvarnos. Es Él el personaje, Él es el centro, Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. La gente conoce, pero yo te digo, la gente sabe de Dios, pero si tú no le compartes la experiencia personal, privada, íntima que tienes con el Señor Jesucristo, nunca lo van a conocer. ¿Cómo así, Jesús? Jesús, muestra a ver qué hace Jesús. O sea, ahí está el Evangelio, donde Él hace todo para salvarte. Él te apartó, Él te amó, Él dio la vida por ti. Es Jesús, es el mismo Jesús. Entonces, ahí sí me gustaría que cambiaras la forma, porque es Jesús. Dios mandó al Señor Jesucristo para salvarnos a nosotros. Fue Jesús el que hizo la obra, fue Jesús el enviado por Dios, fue Jesús el que murió por ti, fue Jesús. Jesús es el nombre de Jesús, el que tiene el poder, el que se sacrificó, el que dio toda la sangre por ti, es Él, tiene nombre propio. Sí, señora. Bueno, entonces ese ha sido el resumen de conocer más el reino de Dios para nosotras tener la labor aquí en la tierra, sembrar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. No desanimarnos, no controlar, no tratar de hacer cosas que no tenemos que hacer. Es muy sencillo y lo principal es que
nosotras cada vez crezcamos más como ese árbol de la semilla de mostaza. No somos ya pequeñitas, nosotras ya somos grandes, nosotras ya damos frutos, nosotras hemos dado frutos. Entonces ya hay pajaritos que se quieren posar en nosotras. Entonces esos pajaritos se acercan y ¿qué haces tú? Les das el fruto que Dios ha producido en ti, les das de ese Darles de comer, alimentarlos con la les damos, palabra. exacto. Estamos reproduciendo, estamos multiplicando el reino de Dios aquí en la tierra. Y esa es nuestra labor. Amén. Bueno, Mira lo entonces, extraño que me pasó a mí. La amiga que a mí me llevó por primera vez a la iglesia para que conociera de la palabra del Señor, me llevó, yo me quedé y ella no volvió. Ese era el ángel del Señor que te envió. El Señor me la envió, Ese ángel. pero ella no volvió más nunca. Ella nunca más quiso volver a la iglesia, ni me dijo no, nada de eso. Que Ah, se echó ahí para atrás. así le pasó a la Pero yo- persona que me compartió a mí, que fue el hermano de una amiga que me llevó a la iglesia. Él me compartió, me llevó a la iglesia y todo. Después yo no lo volví a ver, nunca más. Y yo tampoco me interesé de saber de él ni nada. Una vez lo vi yo en la panadería, en una panadería, y yo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más? Y volviste a la iglesia. Y yo, claro, yo voy allá, me la paso allá. Si abrieran los lunes, yo estaría allá. Y yo, yo no volví, yo no volví. Y me hizo así Cuando como, me dijo, "No, yo no no, volví". yo no volví. La labor de él era llevarme. Claro. La Señora los usó a ellos para llevarnos allá. Uno como los propósitos de Dios no los, bueno, Amén. pero el propósito en mi vida de Dios fue muy bien. En cambio, a mí la persona que me llevó a la iglesia y me compartió el Señor, ella sí está descansando en la presencia del Señor y Carito sabe quién. Amén, tan hermoso. Y estoy dando frutos. Esta palabra que el Señor regaló por medio de Carito, la recibo porque estoy dando muchos frutos y espero cada día de verdad, de corazón, crecer más porque falta crecer más en la palabra, porque eso es bastante lo que se viene. Esa palabra, imagínense, yo tengo en la Biblia anotadas las fechas en que la escucho, ¿no? Tengo mayo del 2023, mayo 12, mayo 8 mayo 12 del 2003, mayo 12 del 2013 y mayo 8 del 2023. Y yo ya hace 30 años llegué a Estados Unidos y por eso tengo que darle muchas gracias a Dios. Sí, Hoy hace porque 30 esa años. era una de las cosas que en mi corazón yo sentía tantas personas que no conocen a Cristo y tienen esos corazones tan duros, tan fríos, y entonces yo pensaba y les hablo y me escuchan. O sea, cuando hablábamos de los distintos terrenos, me escuchan. Entonces es como la emoción, ¿no? Del momento. Y a la semana están otra vez en las mismas y uno dice, perdí mi tiempo. No, no perdiste tu tiempo. Esparciste la semilla, Dios sabrá cuándo, cómo y todo. Esa no es tu labor. Tu labor no es mirar, controlar, juzgar, nada. Deja esa semilla, ya la dijiste, déjala ahí. Paciencia. Así es, no, y no me corresponde a mí, la labor de Dios es saber qué hace con ese corazón. Entonces, ahí ya, listo, a esparcir semillas sin preocuparme del resultado, ni del producto, cuándo será y cuándo lo veré. En algún momento, como dice aquí claramente, la tierra brota la semilla por sí sola. Eso me marcó a mí completamente, por sí sola, tú no has hecho nada, por sí sola sembraste y ahí está la semillita. En algún momento coge raíz y comienza a salir, a germinar, comienza a dar las hojitas, empieza a salir el tallito, comienza y creció. ¿Y tú hiciste algo? Nada, simplemente la sembraste, no más. Esa es tu labor, ¿ya? ¿Listo? Así es.